Bueno, estamos otra vez en el día 2, en el libro de Génesis. Ayer estudiamos Génesis del 1 al 3 y vimos el principio de la creación y vimos cómo también podemos aplicarlo en lo espiritual. Así como estaba el mundo en oscuridad, vacío y tinieblas, está el alma del hombre sin Dios. ¿Y qué hace Dios? Separa. Vemos siempre la soberanía de Dios en separar, en tomar y escoger a quien Él quiere. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia. Separó las aguas de las aguas, separó la luz de las tinieblas, puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En este capítulo 4 vamos a ver cómo se aplicó esa separación, porque hubo una enemistad entre Abel y Caín. Vemos más adelante que Dios escogió a un hombre, Abraham, después escogió de ahí, sacó a su pueblo, y vemos en toda la Biblia la soberanía de Dios. Entonces, la obra de Dios en el alma del hombre, cuando Él entra, lo primero que fue luz. Cuando la luz de Dios viene, entra a nuestra vida y hay una separación. Hay una separación y Dios empieza a crear vida, empieza a dar vida, empieza a formar, empieza a llenar, porque si algo que hizo Dios en los días de la creación fue llenar la tierra de flores, llenar la tierra de vegetales, llenar la tierra de animales, llenar la tierra de su presencia. Es lo que hace nuestra vida. Viene de la luz, nos separa, nos da vida, nos llena, nos forma y se deleita en su obra. Porque siempre vemos que todo lo que Él hizo era bueno y al final dice que fue bueno en gran manera. Así es la obra de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a continuar con el capítulo 4 y vamos a ver cómo ese versículo clave de Génesis 3:15, que es como el primer versículo más claramente que nos habla del evangelio, porque nos habla de la promesa que la simiente de la mujer iba a venir e iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Habla de Cristo y habla de una enemistad, o sea, Dios puso enemistad entre dos simientes y eso lo vamos a ver reflejado como consecuencia en este capítulo 4. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a dejarlo tantito ahí y vemos que Adán y Eva tienen dos hijos, Abel y Caín. Y aquí en su conducta, en su comportamiento, vemos que se manifiestan dos simientes. Uno manifestaba que tenía la simiente de Dios, que era Abel, y Caín manifestó que era del maligno. Vemos que le trajeron una ofrenda a Dios. Y podemos pensar que Caín trajo y se esmeró en esa ofrenda. Pero había rebelión y soberbia en esa ofrenda. ¿Por qué? Porque no hizo la ofrenda como Dios le había pedido. Eso es muy importante. Mucha gente quiere agradar a Dios como ellos piensan, como ellos creen. Y aquí vemos que Dios es soberano, que Dios es Dios y Él nos enseña cómo quiere y qué quiere de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron en sus fuerzas, humanamente, de hojas de higuera. Pero el Señor les enseñó que la única forma de cubrir ese estado y esa condición en la que terminaron era a través de que tenía que venir a morir el Cordero de Dios, que es Cristo. Y hubo un sacrificio, ¿se acuerdan? Entonces,
La ofrenda, Dios, aunque no está aquí mencionado, se entiende que Dios ya había establecido cuál era esa ofrenda y era una oveja, era un animalito. Y Caín, sabiéndolo, él entregó como ofrenda lo que él pensó. Entonces es bien importante en nuestra vida que dejemos de pensar que lo que hacemos es agradable a Dios. Más bien tenemos que ir a su palabra y orar y pedirle a Dios que Él nos revele en su palabra y nos enseñe qué es lo que le agrada, porque no hay nada que inventar, no hay absolutamente nada que innovar. Dios tiene un modelo y un diseño para todas las cosas. Entonces, fíjense cómo miró Jehová con agrado no nada más a la ofrenda de Abel, sino a Abel y a su ofrenda. Y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Se especifica la persona y su ofrenda. Podemos a lo mejor traer algo que es lo correcto, pero ¿qué tal nuestra vida delante de Dios? Entonces aquí hubo un problema y Dios no fue en contra de Caín. Empezó un diálogo con Caín, pero él no se dejó, había rebeldía. O sea, imagínense cómo somos como hombres caídos, la rebeldía, el orgullo y la altanería contra Dios. Terminó Caín matando a su hermano. Es el primer homicidio en la palabra de Dios. Vemos cómo se manifiesta Satanás, porque en la palabra de Dios vemos que Satanás es homicida desde el principio. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y aquí vemos el reflejo de su carácter. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense el sarcasmo, ¿verdad? Por eso alguien dijo que el hombre sin Dios es peor que los demonios. Porque la Biblia nos enseña que los demonios tiemblan al oír su nombre y nosotros en nuestra naturaleza caída hasta queremos retar a Dios y contestar sarcásticamente a Dios. ¡Qué ignorancia! Y Dios vemos su bondad, no que Él no supiera qué había pasado con Abel. Dios sabía todo, Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Pero Él siempre quiere llevarnos a una reconciliación con Él, a una comunión, a una restauración, a un arrepentimiento. Y entonces dice, y Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. ¿De dónde consiguió Caín a su esposa? Bueno, imagínense, vivían cientos de años. Imagínense todas las cosas que no pasaron en cientos de años. Si hay gente que vive pocos años y tiene 20 hijos, ¿no? Entonces se pobló la tierra y para ese punto, por los fines precisamente de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, Dios permitía el casamiento entre familiares, pues no había otra opción. Pero después, más adelante, Dios lo prohíbe, ¿verdad? Porque hay una degeneración o una afectación genética en esto, pero aquí no estaba prohibido. Y vemos que edificó una ciudad y llamó esa ciudad Enoc como su hijo. Vemos aquí el primer hombre que la Biblia marca como polígamo, tomó 2 mujeres. Dios, desde que hizo a Adán y Eva y los unió en matrimonio, porque el matrimonio lo vemos establecido en Génesis y es una institución
que no la estableció el hombre, no la estableció un gobierno, no la estableció Dios, y la estableció entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio en su diseño divino. Y aquel que vaya en contra de ese diseño no va en contra de una cultura, no va en contra de una ideología humana, sino va en contra del diseño de Dios. Así de delicado es ir en contra de ese diseño. Entonces, vemos a este hombre también rompiendo ese diseño de Dios porque tomó para sí 2 mujeres. Y dice el versículo 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Básicamente esta descendencia venía de la simiente de Caín. Acuérdense que hay 2 simientes. En el mundo hay 2 simientes, hay 2 familias. Si tú quieres dividir o clasificar a gran escala a la población mundial, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay 2 simientes, bíblicamente hablando. Y esta simiente, fíjense, era la simiente de Caín y era aparentemente bastante talentosa y bastante próspera, porque habitan en tiendas, criaban ganados, que era símbolo de capacidad financiera, y tocaban instrumentos. Y dice, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Set, este hijo que se menciona aquí, vino a ser el que volvió a poner la línea genealógica para que viniera el Salvador. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Yo veo este versículo como el primer avivamiento en la palabra de Dios. Fíjense cómo versículos antes hablaba de la simiente de Caín, o sea, la simiente de Satanás, que eran talentosos en la música, que tocaban la flauta, que tocaban instrumentos musicales, pero el avivamiento no vino a través de ellos, sino vino a través, dice, de Enos, que venía de Set. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres comenzaron a desear esa comunión con Dios, que se restaurara esa relación con Dios. Y ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento a veces creemos que es una manifestación de algo emocional, pero el verdadero avivamiento es personal y es un deseo de restaurar esa relación con Dios. Vamos al capítulo 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así nos enseña la palabra en Génesis, así lo vimos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que fue el primer hombre Adán. Pero en el versículo 2 vemos, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjese, el nombre de los dos eran Adán porque eran una sola carne, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Ven esa diferencia, no? El primer hombre poseía la imagen de Dios, fue creado a la imagen de Dios, pero después de esa traición cósmica en contra de Dios, los descendientes ya no tenían esa imagen de Dios. De tal forma que todos los que hemos descendido después de Adán, venimos con una imagen distorsionada de Dios. Venimos con una, que le llaman los teólogos, una depravación total. Somos una naturaleza inclinada al mal, que en unos se manifiesta de una forma, en otros de otra, en otros con más intensidad que en otros, pero nacemos con una inclinación a la maldad. Y por eso vemos aquí que
que ya no nacieron conforme a la imagen de Dios, sino como a la imagen de Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Vivió Cainán después de que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalalel, así lo estoy leyendo bien, Mahalalel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Que algo muy importante es el primer personaje en la Biblia, Enoc, y este es un Enoc diferente al Enoc que nació de Caín. Este Enoc viene de Set, el otro hijo, el tercer hijo mencionado de Adán. Entonces este Enoc no es el mismo Enoc de Caín, eso es importante. Dice que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Enoc significa dedicado. Amaba tanto a Dios, se dedicó tanto a Dios que Dios se lo llevó en cuerpo, es decir, no murió en la tierra. Y Enoc tipifica lo que se le conoce, que eso no está, la palabra, la enseñanza está en la Biblia, pero no con este nombre, que se le conoce el rapto. Enoc tipifica que Dios, así como se llevó a Enoc, se va a llevar a su pueblo. Desapareció porque le llevó Dios. Así, millones de personas que solamente Dios sabe quiénes son, van a desaparecer de la faz de la tierra porque Dios se los va a llevar. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vemos algo en este capítulo, ¿verdad? Una palabra todo el tiempo, y es muerte. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán: si comes de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás? Que ¿cómo se aplicó? Hubo una muerte. Acuérdense que la muerte es separación. Hubo una muerte espiritual y posteriormente una muerte física. Y todo este capítulo dice: y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y es repetitivo. Y vemos la consecuencia del pecado, la muerte. Vamos al capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes del diluvio, vemos que la longevidad era muy significativa, pero si ustedes se acuerdan, en Génesis 1 vimos que era otra estructura atmosférica, otra presión atmosférica, había una capa muy gruesa de agua en la atmósfera
que se perdió en el diluvio. Y eso afectó toda la tierra, el diluvio. ¿Por qué? Porque la tierra ya no fue la misma. Los rayos del sol no entraban en ese tiempo como hoy entran, y eso ha afectado obviamente la naturaleza, y vemos que también se redujo la edad de los hombres. ¿Por qué? Porque a causa de la maldad. ¿Cuánto daño no hace el hombre sin Dios en su vida? ¿Cuánto daño? Y vivir casi 1000 años haciendo el mal, que tanta fue un acto de misericordia, ¿verdad? Porque todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Imagínense la cantidad de obras que hacía una persona que vivía tantos años. Cuánta maldad hacía o tenía capacidad y tiempo para hacer esas personas. Bueno, entonces este versículo siempre ha sido bastante controversial. No voy a entrar ahí porque dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y eso ha causado bastante polémica, porque muchos se refieren a este versículo o a este acontecimiento indicando que demonios tenían relaciones, ángeles que eran demonios tenían relaciones con mujeres, ¿no? Entonces, todos esos temas son muy controversiales. Muchos dicen que no, que fue la mezcla de la simiente de Dios, o sea, hijos de Dios, las dos simientes, así como Seth, como Abel, con la simiente que no eran de Dios, o sea, la simiente de Satanás, como Caín, o sea, personas que no amaban y buscaban a Dios. Y hay mucha controversia. No quiero entrar a esa controversia, solamente lo quería mencionar, porque creo que es importante mencionarlo. No sabemos, sería entrar a lo que se discute mucho al respecto. La Biblia nos enseña que los ángeles no pueden procrear, no habla que los ángeles no se van a casar, no hay casamiento, perdón, más bien, no habla de procrear, sino más bien que no se casan. Entonces, todo eso trae muchas dificultades de entender estos versículos, pero yo creo que lo importante aquí no es entrar en esa controversia que luego nos puede entrar hasta morbo, sino ver que cuando hay maldad y hacemos las cosas en contra de lo que Dios establece, se genera más maldad, porque vemos que en esa generación nacieron gigantes, y un gigante es algo anormal, o sea, gente que medía metros de miedo. Entonces era algo anormal, y vemos que las consecuencias de la desobediencia a Dios son tremendas, y por gracia Dios ha detenido todo aquello que yo creo que si no ha avanzado más, la destrucción, la maldad y las consecuencias, ha sido la gracia de Dios. Pero tenemos que ver hasta qué grado se distorsiona, se afecta, se producen fenómenos por la maldad y la desobediencia. Yo creo que es en lo que tenemos que enfocarnos y tener mucho cuidado con esto, porque luego han sacado libros que a la gente le gusta leer por morbo, de personas que dicen que tuvieron relaciones con Satanás, relaciones sexuales con Satanás y con demonios, y hasta hay dibujos así de muy extraños de demonios que no son demonios, ni demonios ni personas, como una mezcla. Y tenemos que tener mucho cuidado de no entrar a profundidades que Dios abiertamente y claramente no nos ha revelado por algo, pero simplemente ver las dimensiones que toma la maldad del hombre y la desobediencia. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, que era lo que les comento, que la palabra hebrea procede de nefilim, que significa caer, caídos. Esto indica que eran hombres fuertes que cayeron sobre otros para subyugarlos. Entonces, eso es lo que significa, nada más como conocimiento. Había gigantes en la tierra, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, muy parecido a la generación de hoy. Por eso sabemos que el juicio de Dios ya viene.
porque hoy hay más maldad, la tierra tiene muchísimos más millones de personas que antes y la maldad entonces excedida, está excedida y sabemos que la copa de ira de Dios está, pues, yo creo que llena y si se ha detenido es porque estamos en tiempo de gracia, pero Dios tiene un tiempo para todo y era una maldad tremenda y el designio de sus pensamientos siempre era de continuo solamente el mal. ¿Qué hay en los pensamientos de la gente todo el tiempo? Maldad, no hay una búsqueda de Dios genuina. No hay una búsqueda de Dios genuina. El pensamiento del hombre es vivir sin Dios. Es vivir y ser felices y gozar lejos de Dios. Vivir el momento. Entonces tenemos que tener conciencia de cómo se parece esta generación a la generación que está descrita aquí antes del diluvio. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Bueno, Dios no necesariamente es que Dios se arrepienta, más bien el pecado, la maldad entristeció el corazón de Dios porque Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios santo, puro, sin mancha. El pecado nosotros nos causa risa, lo minimizamos, se ha vuelto algo que es un chiste. Y creo que algo que tiene que hacer Dios al leer la palabra es restaurar ese corazón nuestro para que se nos revele lo horrible que es el pecado y lo comencemos a aborrecer. Porque si no aborrecemos el pecado, va a ser muy difícil que vivamos en santidad de vida. Y esa es una obra que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no se salvó porque fuera un superhombre, fuera súper especial, fuera perfecto, nunca se equivocó. No, halló gracia. Acuérdense que gracia es un favor inmerecido y esa es una clave. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Venía de la línea genealógica, ¿verdad?, de Set. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, como hoy. ¿A dónde puedes irte en el mundo donde sepas que no te va a pasar nada? No, todo el tiempo estamos expuestos a gran violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todos los hombres, no había persona más que este varón que halló gracia delante de Dios, justo, pero de ahí en fuera todos se habían corrompido, porque el pecado es una plaga. El pecado se contagia, nos contamina. Así como hoy que es tiempo de coronavirus, que es una pandemia, no se ve, pero te contamina, más letal y más contagioso es el pecado. Por eso Dios desde el principio hizo una separación de la luz con las tinieblas. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cala fatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos.
Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La obediencia total y absoluta de Noé. Cuando Dios le dijo que iba a suceder algo nunca antes visto, él no sabía que era un diluvio, no lo había visto, porque acuérdense que no llovía. Antes del diluvio no llovía en la tierra, era un efecto invernadero. Dios hacía que subiera un vapor sobre la tierra y le dio las instrucciones de hacer esa arca, las medidas de esa arca, ese diseño de cómo hacer un arca, sin que nunca había visto un diseño de un arca antes. Son los que hoy los ingenieros usan esas referencias para hacer las embarcaciones de hoy en día. ¿Lo puedes creer? Pues sí, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y esa arca medía más o menos, para que te des una idea, no exactamente lo que mide una cancha de fútbol americano, era grandísima. Y solamente tenía una puerta, una sola puerta. Y hubo alguien que dijo, yo soy la puerta. Solamente un acceso a la salvación. Esa arca representa a Cristo. Pero también aprendemos que Dios no va a salvar a nadie que no procure su salvación. La salvación no es por obras. Noé no se salvó por sus obras, se salvó porque halló gracia. Pero ahí entendemos que Dios también no va a salvar a alguien que no procure su salvación. Es decir, tenemos que entender que la soberanía divina y la responsabilidad personal no se excluyen mutuamente. No se excluyen mutuamente. Voy a repetirlo. La soberanía de Dios y la responsabilidad personal no son mutuamente excluyentes, son más bien complementarias. Dios escogió a Noé. ¿Por qué? Porque así le plació. Pero Noé obedeció. Entonces, yo creo que esta generación se parece a la generación en la que vivió Noé, y a pesar de todas las tentaciones, la violencia y la maldad, él halló gracia. Deseo con todo mi corazón que tú y yo hallemos gracia en medio de esta generación delante de Dios, y en esa gracia le podamos obedecer. Que Dios te bendiga.